El Frente Unido que impulsan las direcciones del PAN, del PRD y ahora también de Movimiento Ciudadano parece que sí va, y mañana es muy probable que se presente la declaración de intenciones de formarlo, una declaración política allá en el INE, a pesar de las vicisitudes de los últimos tiempos, cuando parecía que esta iniciativa difícilmente prosperaría o que encontraba demasiados obstáculos, como por ejemplo la dificultad para encontrar un candidato a la presidencia que pudiera ser aceptado por los tres. En cualquier caso, el Frente parece que sí, que en efecto sigue caminando, que va, y ahora, aunque eso no despeja todas las interrogantes, pero es muy probable que la elección hacia 2018 no vaya a ser solamente entre dos, entre Morena y el PRI, que son los punteros, que son los que llevan fuerza hacia la carrera presidencial del próximo año, sino entre tres con el Frente Unido. Las dirigencias del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano avanzan en la conformación de un frente opositor y este martes podrían firmar una carta de intención ante el INE para la creación de este bloque que en las últimas semanas recobró fuerza en torno a la causa de la oposición a aprobar el pase automático para la Fiscalía General de la República. El PRD, en su Consejo Nacional, aprobó el fin de semana la creación del Frente y este lunes la Comisión Ejecutiva Nacional del PAN tendría que suscribirlo también para que pudiera presentarse en el INE como declaración de intención antes de su registro en noviembre próximo. El Frente se propone aglutinar a la oposición y evitar que la elección presidencial se polarice entre Morena y el PRI, además de ofrecer buscar un gobierno de coalición como final destino de la coalición electoral. Actualmente discuten ir con candidatos comunes no solo para la presidencia, sino también las gubernaturas y la jefatura del gobierno de la Ciudad de México. La mayor fragmentación del voto y el ascenso electoral de Morena es uno de los principales persuasivos para la formación del frente opositor, pues ninguno de los partidos que lo integran cuentan con la fuerza para poder ganar solos la presidencia, quizás a excepción del PAN. De concretarse el frente, arrancaría con 18 gubernaturas en la oposición, un dato inédito para una elección presidencial. La campaña del 2018 será finalmente entre tres posiciones. El presidente del PAN felicitó al PRD por aprobar la creación del frente opositor y escribió en su cuenta de Twitter que el sí es un gran paso para México. Alejandra Barrales destacó que las alianzas que se establezcan deberán garantizar que se aplique el protocolo del PRD para fortalecer la cultura de la legalidad y la ética política, para cuidar que las candidatas y candidatos internos y externos estén a la altura de lo que demanda la ciudadanía y lo que nuestro instituto político viene impulsando desde la fundación. No a la corrupción y no impulsaremos candidatas o candidatos a los que se les compruebe vínculos con el crimen organizado, destacó. El expresidente del PRD, Jesús Zambrano, confirmó que el martes de esta semana podría presentarse una carta de intención para la creación del frente opositor en el Instituto Nacional Electoral antes de su registro en noviembre. El PRD comprometió que la plataforma electoral deberá ser la base para un gobierno democrático de coalición, así como una agenda legislativa de la mayoría coaligada en el Congreso de la Unión. El centro debe colocar el compromiso de acabar con la cleptocracia, la corrupción, la violencia y la desigualdad social. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros y en efecto, como le decía en la introducción, mañana van a presentar los presidentes, presumiblemente los presidentes del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano. Ahora, una declaración de intenciones para formar el frente opositor. Luego tendrían que hacer el registro, pero por lo pronto es una declaración política que muestra que el frente está avanzando. Ahora mismo en la Comisión Permanente del PAN tenemos noticias de que habría ya sido también votado y habría logrado la ratificación de la participación del PAN en el frente opositor, lo habría hecho por unanimidad. A pesar de que, como también le decía, las últimas semanas parecía que era un esfuerzo que había menguado, que había, restado fuerza a la que traía en un principio cuando fue anunciado, o en las primeras semanas cuando comenzó a negociarse, algunos acontecimientos, y eso es lo que vamos a discutir hoy
con dos invitados de lujo que me da mucho gusto tener hoy aquí en el estudio. Vamos a discutir con ellos qué es lo que ha pasado en las últimas semanas y hacia dónde va este frente. Muchas gracias, Agustín Basabe, expresidente del PRD, diputado federal, muchas gracias. Gracias por invitarme. De verdad, Agustín, como siempre, te lo aprecio mucho. Encantado. Qué bueno que estás aquí. Fernando Belauzarán, que es casi ya mi co-conductor aquí en Opiniones Encontradas. Muchas gracias. Siempre Fer, como siempre, un placer tenerte. Siempre es un placer, José, y aparte dialogar aquí con Agustín pues es un privilegio. Me va a costar mucho trabajo encontrar discrepancias, pero las voy a buscar. Le juro que voy a hacer todo mi mejor esfuerzo por encontrar diferencias en este caso. No, déjame decirle, iban a venir también participantes del PAN, pero justo en este momento están en la Comisión Permanente donde se habría votado hace unos momentos la ratificación de este partido a participar dentro del frente opositor. Agustín, mañana se confirma, mañana se va a presentar la declaración de intenciones. Esa es una declaración política, ¿no? Bueno, mira, primero hay que decir que contra todos los pronósticos, porque acuérdate lo que decían los calumnistas, que no columnistas, que el frente no iba, que no iba a funcionar, que se iba a caer, que, en fin. Bueno, parece que mañana se registra y que van efectivamente, como dijiste, los tres presidentes de los tres partidos, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, sin candidatura, pero con la intención de ir juntos a la elección de 2018. Hace rato vimos un tuit de Laura Rojas. Laura Rojas, que dice exactamente. que en el PAN se aprobó por unanimidad en la Comisión Permanente. En la Comisión Permanente, exactamente. ¿No? El PRD ayer se aprobó en el Consejo Nacional por, no sé, como casi 90% de los votos, por ahí más, ¿no? Y Movimiento Ciudadano entiendo que también, o ya lo aprobó o lo está por aprobar. Entiendo que fue hoy en la mañana. Allá lo aprobaron, entonces. Sí. Bueno, pues ahí tienes que contra todos los pronósticos se da el primer paso. El primer paso, porque falta el otro, que es muy importante, por supuesto, y es quizás el más espinoso, que es el de encontrar la candidatura, encontrar quién represente a ese frente. Pero, mira, está ayudando tanto el gobierno, la verdad. Está el PRI y el gobierno, o el PRI gobierno le llamo yo, están ayudando tanto que se han convertido en los verdaderos jefes de campaña del Frente Amplio. Si había titubeos, si había dudas, ellos las disiparon. Si había algunos visos de división, ellos consolidaron el frente. Están cohesionándolo, lo están empujando, le están dando fuerza. Pero pues, que sigan así, que sigan así. Déjame tomar lo que acabas de decir y voy contigo, Fernando. Contra todos los pronósticos, contra todas las opiniones, contra casi todas las posibilidades de que hubiera salido. Yo además ahí hago entre paréntesis, aquí te recordarás, hemos hecho incluso apuestas, sí, claro, si sale o no sale, no por calumniar en este caso, no pero sí porque en efecto los pronósticos más bien no estaban poniendo las apuestas del lado del frente. ¿Cuáles son, a partir de esa observación de Agustín, por qué todos los pronósticos? O sea, eso te habla de dos cosas, de los obstáculos reales y de los que tú crees que se hayan puesto. Sí, bueno, había distintas cosas. Una es que en el Estado de México no se pudo hacer la alianza y eso generaba como desaliento, pero yo creo que la conclusión fue la adecuada. Precisamente el escenario ideal del PRI es la dispersión de la oposición y pues no había que darle gusto, ¿no? Yo aquí, qué bueno que está aquí Agustín, porque hay que reconocerle, él fue de los impulsores de las alianzas amplias, que el Frente Amplio es más allá de las alianzas amplias. Como presidente claro. En 2016, ¿no? Exactamente, con Ricardo Anaya construyó alianzas muy exitosas. Es más, donde realmente disputamos el poder al PRI fue gracias a este instrumento. Y se dio un fenómeno extraño, porque yo diría que el mayor frente, el frente más amplio posible, no se dio donde hubo una alianza formal, sino se dio donde fue con un solo emblema, Javier Corral. Ahí Agustín presentó un voto particular para que el PRD apoyara, pero bueno, había, pues, ¿qué te digo? Los gobernadores hacen su... ¿Cuál es una parte de la regresión autoritaria? Es que se meten a los partidos de oposición, gobernadores y desde la Secretaría de Gobernación
a tratar de decidir la política de alianzas de los partidos. Y contra eso tuvimos que batallar y Agustín se dio unas buenas batallas, tuvo que poner incluso su renuncia de por medio, y yo creo que gracias a esa renuncia que puso es que hoy Javier Duarte está preso en el porque para que estén presos los gobernadores tiene que haber alternancia. Ojalá que ahora con una fiscalía, si podemos evitar el fiscal carnal, no tengan que esperarse a que salgan los gobiernos para tener que rendir cuentas y para que haya una fiscalía que les cuide las manos y no les cuide las espaldas. Pero me parece que el Frente Amplio va a ser la salida democrática o la propuesta de salida democrática al cúmulo de crisis que tenemos. ¿Cuál va a ser la gran diferencia aquí? Pues tiene que ver con o se fortalece el presidencialismo o hay una voluntad suprema, magnánima y justiciera por encima de las instituciones que... Hay dos elementos, digamos, antecedentes más remotos de lo que pudo haber ocurrido, de lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas, Agustín, los pone Fernando sobre la mesa. Es uno, el Estado de México, y otro, la elección en Chihuahua. La elección en el Estado de México, cuando en efecto no logra el PRD armar el frente con el PAN. Chihuahua, en el que te tocó a ti, el PRD no le entra como partido a la alianza en Chihuahua, sino que es un conjunto de organizaciones y sociales, digamos, perredistas o de otros partidos a título personal que apoyan a Javier Corral. ¿Esos te parece que son los dos, digamos, los dos modelos que detonan el que el frente vaya caminando o no? Una precisión, y ahorita te respondo. Mi precisión es cuando dije que en la prensa se anunciaba que iba a fracasar el frente. Y dije, los calumnistas, bueno, no quiero generalizar. Por supuesto, hubo gente que hacía análisis político serio y creía escépticamente que no iba a funcionar. Pero hubo otros... Bueno, y que a lo mejor lo siguen creyendo todavía, ¿eh? Sí, o sea, porque el camino, esto no ha terminado. Pero hubo otros, los del nado sincronizado, que eso sí, pues iban con una intención muy clara, ¿no? Para bombardear el frente. No, yo respeto a los columnistas y a los periodistas serios que hicieron su análisis político y dijeron, no va a funcionar, está bien. A ver, Estado de México. El Estado de México, la elección del Estado de México le ha hecho muchísimo daño a México, al país. El hecho de que el PRI se haya salido con la suya y que con todas sus trapacerías haya logrado ganar esa gubernatura, ensoberbeció al presidente Peña Nieto y al gobierno. Están verdaderamente crecidos, sobrados, sienten que tienen el país en un puño. A ver, ¿tú crees de veras que el presidente y su gobierno piensan que el modelo, crean realmente que el modelo Estado de México es extrapolable a las otras 32 Por supuesto que sí. En términos de dinero, de logística? Por supuesto que A ver, sí. pero si ni siquiera tienen, a ver, un hecho inédito, 18 gubernaturas no son del PRI. ¿Cómo vas a operar una elección como la del Estado de México en esas condiciones? Porque tienes el gobierno federal, tienes los programas federales. No, hombre, te lo garantizo. La estrategia del PRI para 2018 es modelo Estado de México. No le des vueltas. Es aplicar el modelo de la elección del Estado de México a nivel nacional. No hay más. Por eso no les importa hacer el ridículo con el fiscal carnal. En ningún país del mundo se podría hacer lo que se está haciendo en México. Nadie se atrevería, le habrían disimulado. Habrían buscado un abogado por ahí, amigo, pero no, bueno, que nunca había estado en el PRI, que no había sido abogado directamente del presidente, que no era primo del consultor jurídico. Le hubieran buscado... Guardar las formas. Guardar las formas, no guardan las formas, están descarados porque se sienten... Es una mezcla, lo platicaba con Fernando antes de entrar al aire, es una mezcla muy curiosa de miedo y soberbia. Están apanicados, porque tienen mucho miedo de que llegue un fiscal de veras autónomo y haga justicia, para empezar, de que haya alternancia y luego haya justicia, pero además están ensoberbecidos, es una mezcla muy, muy curiosa. Sí están sintiéndose capaces de controlar la elección y ganar la elección. Pero además, fíjate, ¿por qué te digo lo del Estado de México? Porque le apuestan al aparato y a la estructura y no al voto indeciso, a los switchers, esos ya los dan por perdidos. Ahora, el problema le apuestan al aparato y a la estructura, por lo tanto, no les importa la opinión pública. Ya no les importa que los que escribimos en los periódicos o las ONGs digan que barbaridad, que es una fiscal tapadera, la corrupción, la impunidad transaccional. No les importa, porque van al aparato y a la estructura. Van a movilizar y a comprar el voto y van a imponerlo como lo hicieron en el Estado de México. Entonces,
¿Qué piense la gente? ¿Qué piense esa cosa rara que se llama sociedad civil? No les importa. Están ya decididos a ir con la planadora, aun y cuando no puedan salvar cara. Esa es la razón por la que el Estado de México es el modelo. Y para terminar con lo de Chihuahua, tiene razón Fernando, Chihuahua no hubo una alianza formal, pero sí hubo una alianza de facto. Muy interesante, porque no se pudo construir formalmente por las razones que él dijo. Los gobernadores cooptan, los gobernadores te compran a la oposición y cooptan, pero de facto, por abajo del agua, se hizo una alianza, y amplísima, además. El elemento clave de Chihuahua es la irrupción de la sociedad civil. Por eso yo digo, ¿cuál sería lo más virtuoso? Hacer una coalición de partidos que fue muy exitoso en Veracruz, en Durango, en Quintana Roo, más lo que hizo Javier Corral en Chihuahua, que es la irrupción de la sociedad civil con personalidades intelectuales, académicos. Esa mezcla debe ser el Frente Amplio, con un claro programa ciudadano, porque hay que abrir a la partidocracia. A ver, pero hablando del frente opositor, que mañana se va a presentar en el INE como declaración de intenciones de este esfuerzo por aglutinar que están haciendo las dirigencias del PAN, PRD y ahora de Movimiento Ciudadano. Estamos hablando con el expresidente del PRD, diputado federal Agustín Basabe, me quedé contigo, Fernando Belauzarán, exdiputado también del PRD. No crea que no invitamos panistas, pero estaban en su comisión permanente. Me quedé contigo y es, a ver, ¿cuál es el modelo? El modelo es, digamos que tú pones Chihuahua, pero también podría ser Veracruz, en el sentido, sentido de que el partido, digamos, ahí con mayor fuerza es el PAN. Aquí necesitamos con mayor votación. Necesitamos una interlocución clara con la sociedad civil. Tienen que tener aquí un instrumento abierto y participar en la construcción del programa y abrirse a las candidaturas ciudadanas. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces es una mezcla, porque sí tiene que haber una coalición de partidos, incluso más que los que hubo en Veracruz. Ya tenemos 3, ¿no? Me parece que se oye muy bien PRD, PAN y Movimiento Ciudadano. Y la irrupción de la sociedad civil, el acuerdo con las organizaciones de la sociedad civil, etcétera. Hay 2 grandes vertientes, hay muchos temas de la sociedad civil, yo creo que los tenemos que abarcar todos, pero hay 2 muy consolidados, que es el asunto de la lucha anticorrupción. Y la verdad es que la lucha anticorrupción, toda la agenda de anticorrupción, quien la ha llevado es el PAN-PRD, y en esta legislatura también Movimiento Ciudadano, ¿no? Recuerdas, Andrés dice que la corrupción se combate con el ejemplo, no con instituciones, no con leyes, no con autonomías, ¿no? Aquí el punto clave es que garanticemos que las instituciones no estén capturadas por el Estado, por el poder político, porque lo que sucede es que los vigilantes son subordinados de los vigilados. Ese es el gran problema que tenemos, y eso es lo que hace que México sea campeón mundial en simulación, ¿no? Porque le deben su puesto los vigilantes a quienes debieran vigilar. Pero yo creo que quien puede comprometerse de mejor manera a eso, acabar con esa lógica perversa, es el Frente Amplio. Y el otro punto, pues tiene que ver con acabar una estrategia de seguridad terrible. Y yo he estado escuchando, y con mucho agrado, a panistas en el encuentro Chihuahua, donde participa Agustín Basabe, a Gustavo Madero, a Santiago Krill, haciendo planteamientos muy de avanzada, ¿no? Muy de vamos a desmantelar el régimen, que es lo que nos faltó, con una autocrítica diciendo, en los 12 años que gobernamos no tocamos el régimen, ese fue nuestro error, ya no lo vamos a cometer, vamos con todo. Y escuché también decir, la guerra contra las drogas fracasó, tenemos que cambiar el modelo, eso es algo importante. Bueno, y escuché a Javier Corral citando a Piketty y hablando de los impuestos a las herencias y otras cosas, ¿no? De la desigualdad. Entonces, yo creo que el programa, yo creo que va a ser muy avanzado. Y si podemos librar bien la etapa del candidato con el procedimiento, un procedimiento que legitime al candidato y que todos nos sintamos que hubo juego, hubo juego parejo, limpio, transparente, y vámonos, yo creo que el Frente Amplio va a ser sumamente atractivo. Eso si llegas a ser, por supuesto, gobierno. Por lo pronto, el otro resorte que parece estar detrás del Frente, Agustín, sin duda es que solos difícilmente ninguno podría ganar. Pero nadie, ¿Partimos de ahí o no? Sí, no, pero eso nadie.
Es decir, es que no es que el PRD solo o el PAN solo, nadie, ni el PRI. El PRI habría perdido si hubiera ido solo. Morena. En Estado de México. Morena solo. Morena también. A ver, el otro día estábamos en una mesa discutiendo el Frente Amplio y dijo un panista, no voy a decir nombres, pero dijo un panista, dijo, el PAN puede ganar solo la elección. Ellos han dicho, yo los he escuchado. Y luego le dije, sí, pueden ganarlo, pero es un volado. Como que Morena gane solo es un volado, como que el PRI gane incluso con su protuberancia verde es un volado. Todo es un volado. Lo único que puede ser una certeza es un frente amplio. Ahí sí. En este país nadie puede ganar una elección solo ni gobernar solo. Se necesitan alianzas para ganar la elección y gobiernos de coalición para gobernar. Nadie. El voto la está fragmentación llegó para quedarse, claro, y a partir de eso es difícil. Pues siempre se habla de alianzas. El PRI ha manejado muy bien esto con sus amigos del Nado Sincronizado en la prensa, de que las alianzas son las de la oposición y las de ellos no son alianzas, es natural que el PRI se alíe con el Verde, que se alíe con el PANAL, con el PES. Nada más dime ideológicamente en qué se parecen, cuál es su coincidencia con el Partido Verde. El Partido Verde dice en su declaración de principios que debe haber justicia para todos, incluidos los vegetales. Entonces yo le pregunto al PRI si es prioridad ideológica del PRI que haya justicia para los vegetales. Por Dios, hombre, pues ese es pragmatismo puro. Ahora, ¿a quién le hace más daño el frente opositor? ¿A Morena o al PRI? En esa pregunta nos quedamos antes de irnos al corte. Estamos hablando con Agustín Basabe, expresidente del PRD, diputado federal, y con Fernando Belanzarán. Me quedé contigo, Fernando, y además ya andabas preparando la respuesta desde el corte. Vienes. Mira, el frente opositor es una pesadilla compartida. Por dos razones. Primero, frente a Morena, porque el Frente Amplio le va a disputar el espacio a la oposición. De hecho, quien está en el centro del combate contra el fiscal carnal, que es la batalla más fuerte opositora hasta el momento, es el Frente Amplio, son los actores del Frente Amplio. Andrés Manuel no ha tocado ni con el pétalo de una declaración a Cervantes. ¿Por qué? No sé, es una buena pregunta. Ya, bueno, yo digo con sorna que si no es el cumplimiento de su promesa de amnistía anticipada a la mafia en el poder, ¿no? Lo que dijo al grupo en el gobierno, el discurso que dio en Acapulco. Pero bueno, él tendrá que contestar por qué no lo toca. Le pegó a Cordero con la elección, eso, pero a Cervantes nomás no lo critica, ¿no? Y el PRI, por supuesto que le quita toda la estrategia. El PRI está buscando polarizar con Andrés. Por eso lo llama Peña Nieto en sus discursos. ¿Por qué quiere polarizarlo con Andrés? Porque luego piensa que si lo polariza con Andrés, luego el voto del miedo por lo de Venezuela, lo jales decir. O sea, la estrategia del PRI sería acabar en una polarización y que el voto anti-Andrés... ¿Una entre dos? Y que el voto anti-Peje se fuera con ellos, con su candidato. Que hubiera un voto útil a favor de su candidato por el miedo. Entonces lo que estás diciendo es que al que más, lo que estás diciendo es que al que más daño le hace es a la estrategia del PRI. Esa no es la estrategia de Morena. Pero al disputarle la oposición a Morena también, entonces, porque mira, la gente está votando para castigar. Y hay tres votos útiles en México muy claros. El voto anti-PRI, el voto anti-Andrés y el voto antisistema. El voto antisistema es el que fortalece a Andrés Manuel, es el que le da fuerza. Bueno, el Frente Amplio disputa los tres votos, el voto anti-PRI, el voto anti-Andrés y el voto antisistema. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el centro de la oposición y me parece que el cambio que propone el Frente Amplio es mucho más radical que el de Andrés. El de Andrés es todo se soluciona empoderando a una persona que puede ser buena o mala. La propuesta del Frente Amplio tiene que ser, las instituciones tienen que trabajar, sea el presidente bueno, malo, regular o santo. Tienes que hacer un sistema que resista. Mira, a Estados Unidos está costando trabajo, pero está resistiendo a Trump. Nosotros tenemos que tener un sistema político, un sistema social que resista o que no dependa de una persona y su estilo personal de gobernar. Y me parece que ese cambio, el cambio de régimen, es un cambio mucho más profundo y mucho más promisorio que el otro. Claro, estará la otra propuesta, pero el Frente Amplio sí mueve el tablero. El Frente Amplio es la gran variable del 2018. ¿A quién afecta más? Yo soy de los que piensan... Aunque afecten a todos, como dice Fernando, ¿a quién más? ¿A quién le causa más daño? Yo soy de los que cree que el Frente Amplio es contra el PRI, que el enemigo es el PRI. Yo creo que el Frente Amplio se debe distinguir de Andrés Manuel, pero no enfrentarse al PRI.
debe polarizar, lo que quiere hacer el PRI con Andrés, polarizar PRI o López Obrador, lo debe hacer el Frente con el PRI. Es o el Frente o el PRI. Y polarizar en ese sentido. El enemigo es el PRI, no Andrés Manuel López Obrador, en mi opinión. Entonces yo sé que hay otros en el Frente que piensan de otra manera. Yo así lo veo. Ahora, el tema de la corrupción es muy sensible. Y esto del fiscal carnal, por eso te decía que el PRI gobierno nos está ayudando mucho. Está de veras siendo un verdadero coordinador de la oposición. Con la jugada esta de Cervantes. Las declaraciones de tratar de lanzar a Cervantes en el Senado. Está ayudando, está impulsando, está dándole forma y fuerza al Frente Amplio. Pero, a ver, porque ese es el tema, esa es la bandera con la que está surgiendo el Frente. Fíjate en qué contexto va a salir. O sea, a ver, la Fiscalía aglutina a la oposición en los últimos momentos. Pero ¿en qué momento? Mañana van al INE a registrarse los 3 partidos. ¿En qué momento? ¿Cuál es el tema de la opinión pública? Fiscalía. Y ese es en lo que estamos cohesionados. Es lo que cohesionó al Frente Legislativo. Así como Fox ayudó a Andrés Manuel con el desafuero, el PRI, la torpeza, tiene razón Agustín, dice, soberbia y miedo dan torpeza. Y esa torpeza con la que están actuando, están fortaleciendo este polo opositor. Claro, en el centro. La verdad es que sería, si Andrés Manuel se declara en contra del fiscal carnal, bienvenido, no hay problema, y está en el espacio, pero por alguna razón no lo ha hecho. Pero lo que sí es que ya llegó una oposición fuerte en donde la lucha va a hacer que la lucha en el Parlamento sea muy intensa, muy pareja, muy dura, ¿no? Y eso, pues yo creo que va a quedar en el imaginario de aquí al 2018, es decir, la batalla por el fiscal carnal va a marcar todo lo que venga de aquí a la elección. A ver, entonces, siguiendo digamos lo que decía Agustín, ¿ustedes estarían de acuerdo con la declaración de Anaya de guerra al PRI? Sí, claro. Esa fue la declaración que hizo una semana antes. Bueno, algunos ya le habíamos declarado la guerra al PRI desde hace tiempo. Hace mucho tiempo. Digamos, sí, pero digamos que una guerra caliente, lo que ofreció Anaya, no creo que sea solo una declaración. Lo que cambia es que hace que el conflicto sea mucho más parejo. O sea, es decir, cuando el PAN entra a cerrar filas, es decir, esto cuando se da el paso a la oposición férrea, pues hay una correlación de fuerzas distinta en el país, es cierto. Entonces, frente a la izquierda que venía siendo una denuncia cotidiana, la unión con el PAN hace que haya un enfrentamiento en cada votación, va a haber enfrentamiento. Por lo menos en muchísimas votaciones va a haber. Ahora, en mucho lo que hemos estado viendo, digamos, de los últimos acontecimientos, fiscal, etcétera, no tiene que ver con que la radicalización del propio PAN lleva, como dicen por ahí, a veces en lenguajes mafiosos, Agustín, a la radicalización del otro lado. A ver, pero yo estoy de acuerdo con Fernando en lo que dijo. Hay varios que le declaramos la guerra al PRI hace muchos años, desde 2012. Cuando estaba Peña Nieto en campaña y fue a la Universidad Iberoamericana, donde yo era director de posgrado, y me acusaron a mí falsamente de ser el orquestador de los porros de la Ibero, así me llamaron, por Twitter. Desde ahí me empezaron a atacar y desde ahí empecé a escribir y a decir y a hacer videos en YouTube y a escribir artículos y todo diciendo que no regrese el PRI porque van a repetir la historia del partido, los 71 años que tuvieron en el poder. Entonces, que no regrese con la elección de Peña Nieto, ok. Sí, que Peña Nieto no gane la elección porque el PRI va a repetir toda su historia en 6 años. Va a empezar con el PNR, dije yo entonces, es decir, la Confederación de Cacicazgos Regionales. Va a seguir con el PRM, el Partido de la Revolución Mexicana, que es la concentración del poder en el presidente de la República, ya quitándole el poder a los gobernadores y a los caciques regionales, y va a terminar con el PRI, que es la connivencia de empresarios y políticos en la corrupción. Oye, bueno, me quedé corto porque yo dije que eran 6 años, lo hizo en 3. Oye, pero ojo. En 3 recorrió todo Peña Nieto recorrió toda la historia del PRI en 3 años, no en 6. Oye, pero ojo, porque dentro de los acontecimientos de las últimas semanas, uno de ellos es por lo menos la revelación de la confrontación que ha habido con los propios empresarios. No, claro, y estamos pensando en lo que publicó New York Times sobre Claudio X González. La intolerancia a la crítica. Yo estoy de acuerdo con Agustín cuando dice el adversario es el PRI, con ellos tenemos que confrontar y contrastar, por supuesto. Nada más que en este contraste que se va a tener que hacer en toda campaña, hay eso. Y en eso el PRI se parece a Morena, o antes, la intolerancia a la crítica.
¿no? Y pues pregúntenle, yo no soy simpatizante de Monreal, no me gustan muchas cosas, pero vean cómo lo trataron por pedir un poquito de transparencia en un proceso, ¿no? Estos que idearon que hubo un algoritmo que cambió los resultados, etcétera, no pueden hacer una encuesta confiable, transparente y con mitad de certeza, ¿no? Y ya es el enemigo público número uno. Eso, por supuesto que no está mal hacer la distinción. Sí hay yo entiendo, el enemigo principal es el PRI, eso es lo que está. No hay peor escenario para el país que la continuidad priista. En eso coincidimos. O sea, coincidirían que incluso el triunfo de Morena sería menos perjudicial. Pero te voy a decir una cosa. Pero no ¿Para da, ti también? Sí, pero no da lo mismo. Es decir, no da lo mismo si el cambio es por el Frente Amplio que si el cambio es por Morena. ¿Y cuál es la diferencia? Esa es. O concentramos el poder o lo distribuimos para que haya controles, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana. Esos son los modelos, ¿no? Hay quien le apuesta a que sí, lo que necesitamos es una presidencia fuerte, que se imponga, que sea justiciera y que establezca su magnanimidad. Una presidencia fuerte es posible con la fragmentación del voto que hay. Mira, alguien que gane con menos del 30%, Agustín, ¿puede armar una presidencia fuerte? Peña Nieto ganó con menos del 40% y ha restaurado el autoritarismo en México. Sí se puede, claro. Y sin tener el control del Congreso. Él ha restaurado ese viejo sistema autoritario del siglo pasado. Y ahí va poco a poco, tratando de controlar la Suprema Corte de Justicia, el Congreso, los gobernadores, los alcaldes, los medios, todo. Él va poco a poco apretando. Pero mira lo que acaba de pasar en el Congreso, no pudieron instalar la mesa directiva. Es decir, no tiene el control. No, porque ya se viene la elección y porque hay oposición y porque ellos nos están ayudando mucho. Pero insisto. Pero lo que hizo Gamboa Patrón, yo no había visto ese precedente de meterse de manera tan grosera en el conflicto interno de un partido. Es correcto. ¿No? Con tal cinismo, ¿no? Meterse y decir, tiene que ser del grupo del disidente, además el presidente en contra de toda una bancada. Eso que hizo es muy bajo, muy ruin, ¿no? ¿Para qué? Para que Cervantes, la verdad, se esté matando solo, porque a ver cómo sale lo del Ferrari. Bueno, ya se me acaba el tiempo, ya me voy. Y su Ferrari me voy Morelos, con la última ¿no? pregunta, que es, más que pregunta, es ¿candidato para cuándo? Si mañana se presenta la declaración, tendrán que registrarlo en noviembre. ¿Candidato para cuándo? Pues quizás diciembre, enero. No sé. ¿Candidato? No, yo creo que puede salir incluso en febrero pero tiene que haber un proceso. Hay que ver el tiempo de precampaña. O sea, el Frente Amplio sí tiene que hacer una precampaña en serio. O sea, varios candidatos que compitan internamente. Sí, y clave, debates. Y no debates rígidos de esos que son somnolientos, concurso de monólogos, no. Debates donde realmente se expongan los candidatos. Bueno, ya me voy. Y eso va a ser la diferencia. Muchas gracias, Fernando Balozarán. Como siempre, un placer haberte tenido. Muchas gracias, Agustín Basabe, como siempre. Un honor. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.